Mi nombre es Jorge Arturo Jiménez Tunjo, soy aspirante a Magíster en Informática Educativa de la Universidad de La Sabana. Mi directora de tesis es la Magíster Maribel Villarreal. En esta oportunidad les voy a presentar el proyecto CENAP EDICIMBA, Recursos Educativos Digitales diseñados como estrategia pedagógica para fortalecer la comunicación entre la población sorda oyente del Colegio Jorge Eliezer Gaitán IED. Se dice que alguien sufre pérdida de audición cuando no es capaz de oír tan bien como una persona cuyo sentido del oído es normal. La pérdida de audición puede ser leve, moderada, grave o profunda. Esto lo menciona la Organización Mundial de la Salud en un informe del año 2014. La persona con discapacidad sensorial auditiva posee dificultades propias en sus procesos comunicativos y por ende en sus procesos de inclusión con las personas oyentes. Por tal motivo es necesario diseñar un recurso educativo digital para fortalecer estos procesos y lograr que el aprendizaje y comprensión de la lengua de señas sea efectivo. Para este estudio, el pilotaje representa una oportunidad para determinar los posibles cambios dados para el recurso y si la estrategia pedagógica diseñada para tal fin cumple con los objetivos, para validar la funcionalidad y el nivel de comprensión del uso del red y si se logra un aprendizaje autónomo por parte de los usuarios del recurso. La metodología de la investigación aborda el enfoque cualitativo con un nivel de profundidad descriptivo y sustentado en la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. La justificación y el análisis del contexto. Un elemento del proceso de integración es la comunicación base para la construcción de una sociedad. Le permite al hombre interactuar con sus semejantes y le brinda la posibilidad de desarrollar todas sus habilidades para desenvolverse en un contexto social y crecer como individuo. El acto comunicativo en el hombre es la base para su desarrollo cognitivo y por tanto personal. Cuando existe una interrupción en el proceso normal de adquisición del lenguaje, trunca ese desarrollo y genera deficiencias que en algunos casos aíslan a la persona que las presenta. Para una persona que nace con discapacidad auditiva o este sentido es afectado por alguna circunstancia en algún momento de su vida, el proceso de adquisición del lenguaje, su articulación y producción se ve seriamente afectado. Desde el año de 1997 el Colegio Jorge Eliezer Gaitán inicia un proyecto llamado Integración del Alumno Sordo al Aula de Oyentes. A partir de ese momento se ha venido trabajando en el proceso de inclusión de esta población realizando diferentes actividades. Luego de diferentes procesos de observación se denota que los actos comunicativos y de interacción entre la población sorda y oyente de la institución se ve afectada por la falta de conocimiento de la lengua de señas. Se hace necesario crear una herramienta apoyada por las TIC que contribuya a la comprensión, aprendizaje de la lengua de señas colombiana. Aunque en el aula se cuente con un intérprete, esto es insuficiente y se hace necesario contar con recursos educativos digitales que permita suplir y sistematizar la información y contenidos formales que tanto estudiantes sordos como oyentes requieren para generar aprendizajes significativos que beneficien el desarrollo de ambas culturas. Análisis del contexto local. La presente investigación se realiza en el Colegio Jorge Eliezer Gaitán, institución de carácter público. El colegio es una institución que atiende una población de jóvenes ubicados dentro de los estratos socioeconómicos 1, 2, 3 y 4. El planteamiento del problema. Las necesidades de comunicación existentes entre la población sorda y oyente dentro y fuera de la institución son evidenciadas en primera medida por las personas que tengan contacto con una persona con esta discapacidad y también por la falta de instituciones que brinden cursos y capaciten a las personas en lengua de señas colombiana. Las pocas instituciones existentes centran sus esfuerzos en mejorar la calidad de vida de los sordos. Se brindan cursos de lengua de señas colombiana, pero no son de carácter masivo y además cuestan dinero. Y el proceso de inclusión no hace referencia a que las personas con algún tipo de discapacidad ingresen en un salón de clase con estudiantes ordinarios, sino también se enfoca en la participación, aceptación y valoración de esta población en todos los procesos que se dan en la vida escolar. De acuerdo a la postura planteada previamente, surge el siguiente interrogante investigativo: ¿cómo se podrían fortalecer los procesos de comunicación en el uso de un red diccionario básico y técnico de lengua de señas colombiana entre la población sorda y oyente del Colegio Jorge Eliezer Gaitán? Vemos en la siguiente imagen una espina de pescado donde se presenta la dificultad en el proceso comunicativo entre sordos y oyentes en el Colegio Jorge Eliezer Gaitán. El colegio tiene
algunas falencias o dificultades: la falta de capacitación continua a docentes, administrativos y estudiantes en lengua de señas colombiana, falta de un número considerable de estudiantes sordos en el aula regular, falta de comunicación de todos los planes y proyectos para la población sorda, falta de difusión de la cultura de la comunidad sorda. Los profesores tienen resistencia a aprender lengua de señas colombiana, las prácticas pedagógicas son tradicionales, el desconocimiento del uso de las TICs y la falta de participación en proyectos que involucren a la comunidad sorda. A nivel de los estudiantes sordos se encuentran deficiencias en el manejo del castellano, faltan hábitos de lectura, falta de interacción permanente con los estudiantes normales y tienen un vocabulario y gramática limitados. A nivel de recursos se presentan deficiencias en la calidad y velocidad de la red de Internet. Existe la ausencia de herramientas tecnológicas para el aprendizaje de lengua de señas colombiana para los oyentes y para los sordos. Existe un uso inadecuado y no permanente de las TICs en el aula. Los intérpretes presentan deficiencias como la disponibilidad en otros espacios extracurriculares y la falta de interés por compartir su saber con los demás y con las personas oyentes. Los estudiantes normales, a ellos les falta interés por aprender lengua de señas colombiana, falta crear una cultura de comunicación escrita y de señas entre ellos y los sordos, y falta de integración de los alumnos sordos con las actividades en el aula y fuera del aula. En el árbol de problemas encontramos la problema de esta investigación: cómo se podrán fortalecer los procesos de comunicación con el uso de un diccionario básico y técnico de la lengua de señas colombiana entre la población sorda y oyente del colegio Jorge Eliezer Gaitán. Encontramos el objetivo principal de la investigación, los objetivos específicos y los problemas mencionados en la espina de pescado. A partir de la justificación y de las observaciones que se han hecho del contexto, surge la pregunta de investigación: ¿cómo se podrían fortalecer los procesos de comunicación con el uso de un diccionario básico y técnico de lengua de señas colombiana entre la población sorda y oyente del colegio Jorge Eliezer Gaitán? El objetivo general de la investigación es determinar el aporte de dos recursos educativos digitales para fortalecer los procesos comunicativos y fortalecer el lenguaje técnico en la población sorda oyente de la educación básica del colegio Jorge Eliezer Gaitán. Los objetivos específicos de esta investigación son identificar el nivel que tienen los estudiantes respecto a la adquisición del lenguaje en tecnología de lengua de señas colombiana técnico y lengua de señas colombiana básico, y respecto a la lengua básica de señas antes y después de implementar el recurso. Describir el proceso utilizado por la población sorda para identificar señas básicas y técnicas en lengua de señas colombiana dentro de los recursos educativos digitales. Tercero es caracterizar el aporte de los RED para el fortalecimiento de las competencias comunicativas básicas y técnicas en lengua de señas colombiana. Y por último tenemos evaluar el proceso utilizado en los recursos educativos digitales. En el estado del arte podemos decir que al finalizar el siglo XX se han incorporado de manera sustancial las tecnologías de la información y la comunicación a la escuela y a sus prácticas pedagógicas. El desarrollo exponencial de los soportes digitales, los medios audiovisuales y las nuevas formas de comunicación proponen para la educación del alumno sordo nuevas posibilidades para el acceso a la información, la producción de conocimiento y la comunicación en contextos significativos. La característica principal de estos programas se centra en técnicas de rehabilitación de la voz, de estimulación y desarrollo del lenguaje y en diccionarios de lengua de señas. España ha sido uno de los países que más ha trabajado en la incorporación de las TICs en este aspecto. Desde el primer programa elaborado para el aprendizaje de lengua de señas bajo el entorno MS-DOS, el software educativo ha supuesto un gran avance en el estudio y conocimiento de esta lengua. En general, los programas interactivos han buscado de forma muy concreta la enseñanza del léxico, efectuando correspondencias con la palabra asignada, como en el programa DILSE y DILSE 2, en el programa Gestos y en el programa Signos 97-98, aunque desde el año 2000 han ido apareciendo un buen número de programas que dotan a la lengua de señas de entidad propia. En el estado del arte, para el propósito de esta investigación es trascendental para el investigador resaltar el aporte que han realizado los países hispanoparlantes en la adaptación y desarrollo de aplicaciones y programas que faciliten la inclusión del alumnado sordo al aula regular. Desde esta perspectiva se pueden destacar los siguientes softwares específicos: el sistema Abel, Speech Viewer, Glows, Metabox versión 3, el programa CDA, el programa DI, el PKabecedario, Bimodal 2000, colección Animacuentos,
Asignar es un programa interactivo cuyo objetivo radica en el aprendizaje de la lengua de signos. Mis primeros signos se constituye como el primer diccionario bilingüe de la lengua española y la lengua de signos española. Sematos EU es un videodiccionario de lengua de señas sueña letras. Es un recurso que sirve como apoyo para el aprendizaje de niños hipoacústicos con deficiencia auditiva parcial o sordos totales a través de la lengua de señas. Dixiseñas es un diccionario de lenguaje de señas hecho por niños y para niños sordos de diversas nacionalidades. Manos que hablan es un diccionario de lengua de señas online. En el contexto colombiano existen 3 recursos que vale la pena destacar por su importancia y reconocimiento. En primera medida tenemos el traductor de lengua de señas desarrollado por la Fundación JETA, Herramientas Tecnológicas para Ayuda Humanitaria. Hablando con Julis es un software que cuenta con un diccionario que asocia la palabra escrita, la imagen representativa de esa palabra y su correspondiente seña, permitiendo a la persona sorda y al oyente adquirir y perfeccionar la lengua de señas. Lengua de señas, un idioma para conocer, es un recurso creado por FENASCOL, Colombia Aprende y el Ministerio de Educación Nacional que tiene como propósito dar a conocer la lengua de señas colombiana. Aquí les presentamos algunas imágenes de los recursos mencionados. El investigador se permite mencionar en la siguiente tabla otros sitios web y recursos educativos digitales que contribuyen con el desarrollo de habilidades para personas con deficiencia auditiva y problemas de lenguaje. El marco teórico cuenta con 3 referentes. El referente pedagógico, en primera instancia, parte del aprendizaje significativo de Ausubel, que dice que el aprendizaje significativo es el proceso a través del cual una nueva información de forma no arbitraria y sustantiva se incorpora a la estructura cognitiva del que aprende. El aprendizaje conceptual, de acuerdo también a Ausubel, dice que el aprendizaje significativo más básico es aquel aprendizaje de conceptos y lo que ellos representan. Cabe diferenciar que el concepto no es solo la palabra, sino la idea que representa él mismo y se aprende para vivir socialmente. Por ello, se hace necesario aprender los símbolos y conceptos asociados que identifican tanto la lengua de señas colombiana como el español escrito que se utilizará en los diccionarios. El aprendizaje significativo en un enfoque vygotskiano, para Lev Vygotsky, afirma que no hay conocimiento sin interacción social, es decir, los procesos mentales superiores, pensamiento, lenguaje y comportamiento voluntario, tienen su origen en procesos sociales. El referente disciplinar del marco teórico parte de las consideraciones conceptuales de sordo desde el INSOR, el Instituto Nacional para Sordos, FENASCOL. Reconocen los procesos cognitivos normales de las personas sordas a pesar de tener un sentido atrofiado. Dentro del referente disciplinar tenemos la inclusión, que es un proceso dinámico evolutivo que se va configurando en las posibles interpretaciones sobre la diversidad de las personas y la respuesta a sus necesidades. El referente disciplinar de este marco teórico señala la comunicación como un proceso que es una necesidad básica en el hombre e inherente en todo ser humano, que a su vez es un ser social y como especie viene determinada biológicamente para crear diferentes códigos que permiten al individuo desde que nace estar en continua comunicación con el mundo que lo rodea. Fue en el año de 1620 cuando Juan Pablo Bonet publica La reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos, donde muestra entre algunas de sus páginas una serie de señas llamado abecedario demostrativo, que proporcionaba a los sordos un método de alfabeto manual útil para mejorar la comunicación. Más adelante, en el año de 1817, Thomas Hopkins Gallaudet funda la primera escuela norteamericana para personas sordas, convirtiéndose posteriormente en la Gallaudet University, única con programas diseñados para personas sordas. A nivel de la lexicografía, en esta rama de la lingüística se permite dar fundamento a la tarea de construcción de diccionarios. Comprende un importante cuerpo de estudios teóricos que se relacionan con aspectos tales como la historia de los diccionarios, su estructura, su topología, su finalidad y su relación con otras disciplinas afines, así como también la metodología para su elaboración y el análisis crítico de los diccionarios. Dentro del referente TIC del marco teórico, podemos decir que al finalizar el siglo XX se han incorporado de manera sustancial las tecnologías de la información y la comunicación a la escuela y a sus prácticas pedagógicas.
ya que su implementación ha permitido llevar la globalidad al aula y al mundo de la comunicación, eliminando las barreras de lugar, tiempo y han facilitado el acceso a un sinnúmero de contenidos y de saberes de todo tipo para todo tipo de personas, incluidas por supuesto aquellas que presentan algún tipo de discapacidad, ya sea física o cognitiva. Estas nuevas tecnologías incorporadas en el aula permiten el desarrollo de nuevas estrategias y propuestas pedagógicas para la inclusión de estudiantes con algún tipo de discapacidad, que para el caso de este estudio son personas sordas. El Red Señap. Los objetivos del recurso educativo digital Señap. El objetivo general del recurso es fortalecer las competencias comunicativas entre la población sorda y la población oyente del Colegio Jorge Eliezer Gaitán mediante el uso de Señap. Los objetivos específicos del RED es orientar a los estudiantes en el aprendizaje y comprensión de la lengua de señas colombiana para que mejoren sus procesos comunicativos entre sordos y oyentes. El segundo es aprender y comprender a través del aprendizaje autónomo algunas de las señas básicas utilizadas dentro del ámbito escolar y fuera de él. Y por último es fortalecer en los estudiantes la capacidad para construir oraciones gramaticalmente correctas. Las metas de comprensión que tiene el recurso es que los estudiantes sordos y oyentes aprenderán, comprenderán y mejorarán algunas señas básicas utilizadas dentro del ambiente escolar y fuera de él. Los estudiantes mejorarán y fortalecerán sus habilidades en la construcción de oraciones básicas en lengua castellana. Y finalmente ellos realizarán actividades orientadas inicialmente por el docente que luego serán realizadas para ellos y realizadas por ellos mismos como base para lograr un aprendizaje autónomo de diversos saberes. La estructura del recurso. El multimedia está dividido en 5 pantallas o ventanas, una de las cuales está dedicada al aprendizaje de lengua de señas colombiana y otra está dedicada al fortalecimiento de la competencia gramatical de los estudiantes. En la ventana principal o de inicio se presenta una bienvenida y una descripción general de la comunidad sorda y de la lengua de señas colombiana. Además cuenta con una barra de navegación muy atractiva porque tiene una selección de imágenes correspondientes a los diferentes botones de navegación. Por supuesto cuenta con la bandera de Colombia, ya que es un recurso colombiano. La segunda ventana llamada descripción, que está constituida por la descripción general del recurso, explicando lo que el usuario pueda realizar con el uso de cada una de las herramientas proporcionadas en la multimedia. La tercera ventana, el tercer pantallazo, es la más importante dentro del recurso y es llamada librería de videos. Allí el usuario encontrará un diccionario básico de lengua de señas colombiana realizado en formato de video. Estos videos están organizados por categorías. La cuarta ventana es la llamada ventana gramática, que es una herramienta donde el usuario fortalecerá su competencia gramatical en la construcción adecuada de oraciones. En la ventana final, que es la de créditos, el usuario encontrará toda la información sobre la autoría del recurso y las personas que participaron en su desarrollo y elaboración, como el equipo de producción, el equipo de diseño, los aspectos metodológicos, el tipo de investigación. Según el objetivo o función de la investigación, esta se caracteriza con una de tipo aplicada. Se trata de una investigación situada y contextualizada, pero con pretensiones de contribuir a la construcción de nuevo conocimiento en materia de su objeto de estudio. Se apoya en un enfoque cualitativo cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes, individuos o grupos pequeños de personas a los que se investigará. El diseño de la investigación se hace a través del estudio de caso que pretende comprender el fenómeno objeto de la investigación, partiendo de la observación de los estudiantes que interactúan con el RED. La población está compuesta por 23 estudiantes de grado décimo del Colegio Jorge Eliezer Gaitán. El 45% de esta población hace parte del grupo de jóvenes que conforman el proceso de educación inclusiva liderado por la Secretaría de Educación del Distrito, que el grupo base para el desarrollo de la investigación son 10 estudiantes sordos y 3 estudiantes oyentes. Los datos recogidos en la investigación se obtendrán en las fases 4 y 5, donde se realizará el trabajo de campo con los estudiantes. En los instrumentos tenemos la observación, que es una herramienta que proporciona elementos de análisis, la entrevista semiestructurada, que permite
al investigador tener el control y la adaptación de las preguntas y de sus contenidos. Los grupos focales: se realizarán reuniones grupales con el grupo de estudiantes inmersos en la utilización del recurso. Se realizará una prueba antes de la utilización del recurso consistente en 30 preguntas sobre su contexto familiar, los conocimientos acerca de lengua de señas colombiana y cómo se comunican entre personas sordas y oyentes. Al finalizar la implementación del recurso, se realizará la misma prueba para observar los avances que se obtuvieron con la utilización del multimedia. El diario de campo: allí se registrarán todos los procesos, observaciones, anotaciones, inquietudes y demás situaciones que se presentan durante el pilotaje y la implementación del recurso. La evaluación del material: esta evaluación se realizará a través del instrumento de análisis de material educativo digital tomado de cómo valorar la calidad de la enseñanza basada en TICs. Se establecieron para el análisis de la información unas categorías a priori, que son las NE, las necesidades educativas especiales, la discapacidad sensorial auditiva, la inclusión educativa, el aprendizaje significativo y el recurso educativo digital. La información obtenida, que es de carácter cualitativo, se pasará por matrices hechas en Excel, una bitácora de análisis, la transcripción de audios y videos, la codificación cualitativa, y se utilizarán los software QDA Miner y Atlas T para el análisis de datos obtenidos de los diferentes instrumentos como fotografías, videos, entrevistas, entre otros. La validación de los instrumentos utilizados para la recolección de los datos la da el propio investigador. Además, cuenta con el apoyo y asesoramiento continuo de su directora de proyecto y 3 expertos, entre los que se encuentran profesores y colegas de los investigadores. Resultados esperados: tanto el pilotaje del recurso SEñAP como su implementación se inicia a partir del mes de julio de 2015 con los estudiantes sordos y oyentes del grado 10º, ya que el material no ha sido entregado al investigador. Con el análisis de los datos obtenidos de los instrumentos de recolección y la construcción de las redes semánticas, se pretende describir los resultados obtenidos con la implementación del recurso, sus beneficios, dificultades e incidencias en el fortalecimiento de los procesos de comunicación entre la población sorda oyente del Colegio Jorge Eliezer Gaitán, a través del aprendizaje significativo brindado por el material, y las conclusiones y recomendaciones luego del uso del recurso por parte de los estudiantes. Agradezco su atención.